Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat José Marcelli, di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y tratando de enriquecerme todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias. Bien, ustedes tienen la palabra y yo estoy para servirles, si es que puedo servirles. Maestro, buenos días a todos ¿Cómo mis le va? hermanos y Buenos hermanas. Hoy días. es el cumpleaños de Patti, ya de saber, ¿verdad? Hoy aquí la tengo enfrente. Claro, ¿Sabe un qué? abrazo, ¿Ya Patti. cambió? ¿Ya cambió? ¿Quién? ¿A ti? ¿Patricia Degollado? Sí, ahí. Sí, ya tiene un año más. Más experiencia, digo, más experiencia. Aquí la tengo al final, con mucho gusto. Muchas gracias por recordarla. Les celebraremos con el canto polifónico único en el mundo su cumpleaños. Muy bien. Gracias por Gracias. recordar. Sí. Adelante. Bien. Sí, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos mis hermanos. Maestro, en un tiempo se les llamó simposio o congresos de yoga, de astrología. ¿Por qué después no se siguieron haciendo? Gracias. Porque hubo mucha desviación de los asuntos del desmembramiento de la orden. Lo que nos unía y nos inspiraba unidos en el hermano mayor y en el venerable Marcelli se fue perdiendo y cada quien agarró para su cuenta. Y pues entonces se perdió esa eh, posición de vanguardia en todas estas áreas de disciplinas. Pero bueno, se puede en un momento determinado, con la organización adecuada, volver a incentivar este cultivo de estas disciplinas que pueden llevar a más conciencia, a más salud, a más entendimiento. Pero sí, de alguna manera se fue abandonando eso, porque los requerimientos eran más inmediatos. ¿Mm? Por eso, es lo que yo le puedo comentar de lo que yo veo o lo que yo viví, así en forma muy breve. Es mucho más amplio, pero en forma breve. Gracias, maestro. Trato de ser lo más honesto y sincero, o sea, esa es la razón. La unión hace la fuerza. De hecho, hoy nos salió eso, que para poder asaltar las joyas de un valiente hay que atarlo primero. Y entonces hubo gente que quiso desmembrar la orden para quedarse en posiciones de privilegios. Es triste, pero... Y el problema no solo fueron ellos, sino los que le siguieron y ahí le ayudaron a desmembrar todo esto. Pero bueno, y a volverlo una pasarela de intereses, cuando el verdadero interés es servir a la humanidad y en ese sentido para poder crecer y dar más. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Adelante, Constantino. Maestro, según la ciencia, el agua viene del cosmos, cuando se formó nuestro sistema solar. Hay, tre- El agua, hay tres teorías, no una sola. sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo unir esas teorías con la iniciación? A ver.
Primero es descubrir el sentido y valor del agua en este mundo, lo primero. Lo que proporciona y lo que no proporciona es un gran transportador. Es un vehículo de transmisión en nuestro cuerpo de nutrición y de limpieza, de sacar residuos. Cumple un papel de comunicación. Ahora, ya sobre las teorías, hay una que es de meteoritos, que traían mucho hielo y entonces fue acumulándose el agua. Se me hace un poquito desproporcionada porque si nos pudiéramos imaginar el agua que hay en este planeta y que al principio era magma, pues es mucha agua. Porque no solo los mares, que es el 70%, sino lo que hay en las montañas, lo que hay corriendo, lo que hay en nubes. O sea, es una cantidad, no sé quién pudiera contar las gotas de agua que hay. No sé, 1 millón de ceros, no sé. Hay otra teoría que habla que me acerco más, un poco combinada a la mejor, por la primera, de que hay dos elementos de la tabla periódica de la química cuando hay una reacción se liberan, y es el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, en esas reacciones del magma y de todo lo que había en el planeta hace 4.500 millones de años, no más, esa friolera de años, entonces fueron generando gases y los gases ionizándose hasta que se fueron formando pues gotas de agua, de vapor de agua. Esa también no hay que descartarla, es una cuestión endógena, o sea, propia del planeta, ¿sí? Sí. Y otra, bueno, ¿cuál es la tercera? Bueno, está la de la producción de hidrógeno, oxígeno y luego la combinación. Dos de hidrógeno por una de oxígeno forma el agua. Tres de oxígeno forma el ozono. Y pues que simplemente fue evaporación de los gases de aquí, de la Tierra. Posiblemente a lo mejor es una combinación. El hecho es que el H2O es un elemento que se puede crear no solo en la Tierra. De hecho, se habla en Marte que hay zonas de hielo. Se habla de otros planetas que tienen hielo también. No agua corriente, no agua gasificada como nubes, sino otro tipo de elementos como nubes, pero en algunos de estos planetas sí hay hielo. Es algo que se busca el hidrógeno y el oxígeno. De hecho, el hidrógeno hace fijar las cosas, elemento masculino, y el oxígeno es elemento femenino que transforma. Y Y ahí, el carbón, maestro, y ahí se balancean y generan el H2O. Sí, perdón. no era el carbono el que no se acordaba. ¿El qué? El carbono, ¿Pero qué tiene que ver el carbono con esto? No lo sé. Yo estoy hablando de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Para componer el agua, el carbono no compone agua, ¿sí? Pero cuando se hace reacción, el carbono con otro sí puede liberar hidrógeno o oxígeno. Y luego en el mundo de los gases, que son los dos son gases, pueden aliarse y volverse agua. Y el agua en diferentes temperaturas, pues ya saben ustedes que son 4 estados del agua: el líquido, gaseoso, ¿sí? Hielo, ígneo sólido, y ígneo en el sentido de transmitir una cantidad de calor que sobrepasa lo del gas, ¿sí? ¿Alguien se ha quemado con vapor de agua? Es tremendo. Bueno, entonces sí hay diferentes enfoques y podemos estudiarlos
Y la ciencia, a base de experimentación, trata de llegar a conclusiones un poquito más consistentes, podríamos decir, en el tiempo. Que cuando se dan esos factores se produce esto. Se producen tesis y más tesis, nunca se llega al final. Es lo que yo podría en este momento compartir. Entonces hay una teoría de meteoritos y hay una teoría de producción misma en el planeta a partir de la condición ígnea con la cual empezó, de haber sido botada como una bola de fuego del Sol y que los mismos gases fueron combinándose y produciéndose con el tiempo y enfriándose la Tierra y produjo agua. OH. Maestro, y la luna forma un papel importante. Sí, porque contiene en su campo magnético que el agua no se derrame. Contiene la vida, un campo magnético para que haya la biosfera. La luna, como elemento de gestación de la vida, no podemos aislarla, ¿sí? Es el principal actor en la gestación, como un útero que gesta. Así una tierra ha sido gestada por esa vinculación entre la tierra y la luna. Y claro, con el sol, pero principalmente estoy hablando de la tierra y la luna. En lo energético es la luna, en lo concreto es la tierra. La riqueza de posibilidades de manifestación, de construcción de formas, para revelación de posibilidades infinitas del ser universal o de Dios. Decía el hermano mayor, es a través de la forma humana que Dios empieza a conocerse a sí mismo porque se da cuenta de quién es. Si es que se da cuenta, la mayoría todavía no se dan cuenta. Pues se empieza, algunos, pero no todos, ¿no? Uno está nada más en la sobrevivencia, en la comida, en la casa, en el poder o en la sobrevivencia del sudor, las lágrimas, pero todavía no hay conciencia de realmente la misión, más allá de las condiciones sociales o políticas o culturales de la condición de ser humano. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Un ser humano. Hay ser mineral, hay ser vegetal, hay ser animal, hay ser humano, hay ser divino. Son los ángeles. ¿Y el divino qué hace? Funciones para que genere toda la orquesta de la vida y se haga la gran obra. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Maestro, buenos Sí. días. Buenos días. Bueno, buenos días a todos los hermanos. Sí. Maestro, yo quería preguntarle algo, cambiando de tema, porque, eh, mire, aquí donde trabajo, en la casa donde trabajo, la señora era artista, mi paciente, y tiene unos cuadros muy bonitos. Tiene, generalmente son de flores, unas son lirios. Pero la primera vez usted los ve a primera vista y son flores. No sé si es cosa mía, pero un día me senté enfrente de uno de ellos y era en la noche y vi unos payasos, una forma detrás como si estuvieran unos payasos. Y hoy en la noche, que ya tengo 2 años trabajando aquí, el cuadro tampoco lo había visto y vi una cara de un muñeco. ¿Eso se hace, es porque yo me las imagino o de verdad a veces los artistas hacen sin saber las cosas o lo hacen consciente? Porque en otras cosas también llego a ver formas que no a primera vista se ponen y todos dicen que yo estoy un poquito chiflada, que soy la que ve cosas adicionales a lo que es. Yo me acuerdo que cuando estudié mercadotecnia decían que era lo subliminal, pero pues en los productos que querían que atraparan a la gente. Pero en este tipo de cosas o en eso, también puede haber algo así intencional o no intencional, que haya otras figuras detrás de lo que uno ve.
Mire, es que las dos cosas son ciertas. El artista puede proyectar sobre el lienzo temas inconscientes personales o inconscientes del colectivo, del inconsciente colectivo. Si es muy sensible y no se da cuenta, puede estarlo proyectando y plasmando ahí. También el que lo ve del otro lado, pues depende cómo esté su estado interno, su psique, sus configuraciones internas. Puede reconocer, por ejemplo, la famosa prueba de Rorschach, que te ponen como murciélagos o cosas así. Entonces te ponen ahí que interpretes qué ves y es asombroso la cantidad y variaciones que hay. Usted sabe que hay unas terapias para infantes, para niños y también para grandes, que cuando hay un conflicto interno que le piden que pinte lo que le nazca o pinta un árbol. Hay gente que lo pinta sin raíces, hay gente que la pinta con raíces. O sea, son proyecciones de un estado interno, de una experiencia, una configuración interna. Puede ser muy inconsciente, puede ser solo un juego del subconsciente o donde el terreno donde están los símbolos, asociaciones, vinculaciones, o puede ser algo del inconsciente colectivo o del arquetipo universal. O sea, puede darse desde muchos ángulos y niveles. Ahora, hablando de una obra de arte o de un intento de expresión de un instante del artista, del momento que vive el artista, pues hay muchas posibilidades, depende, entre más inconsciente o más consciente. Por ejemplo, los artistas del Renacimiento no se aventaban así a improvisar mucho, porque ellos hablaban o se entendía que había un orden superior y que había que tratar de comprenderlo, no modificarlo. ¿Sí? Entonces, hasta la música barroca es de esa manera, es la interpretación del orden, de la estructura misma de las notas musicales. Pero no era tanto la improvisación, de hecho era la construcción en base a modelos superiores. Estudiaban las posibilidades de pintarlo de una manera y de otra, hacían bocetos y después ya que se ponían de acuerdo en la mejor forma de representarlo, entonces ya lo hacían la obra. Pero una obra no se hacía improvisada, se hacía con bocetos, muchos bocetos. Una obra importante, hasta obras importantes como, por ejemplo, los girasoles de Van Gogh o la Mona Lisa u otras cosas así muy famosas, tuvieron muchos intentos antes de poder plasmarlo. Van Gogh hizo más de 50, creo, y floreros con girasoles antes de llegar a su obra maestra. Ensayos y ensayos hasta que pudo plasmar lo que él realmente encontraba con más sentido. Pero hay posiblemente algún observador, algún asistente, un interesado, que pueda creer que es mejor otro de los cuadros que escogió Van Gogh de los girasoles. Sí, a lo mejor uno que ni le gustaba Van Gogh, o no le gustó tanto. En este mundo de las vinculaciones, relaciones, significados, formas y sus significados, hay un gran universo, tanto en el que lo pinta como en el que lo observa. Entonces, no podemos llegar a una sola conclusión. Depende desde dónde lo veamos, es lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, en la pintura de Michelangelo, donde el dedo de Dios no toca a Adán, es todo un tema de disertación. ¿Por qué no lo quiso poner que pegaba? Al maestro de la Ferrer no le gusta eso. Dice que ahí no, así no es.
que está bien que lo pinte así, pero así no es en la vida universal. Siempre Dios está en contacto con lo humano y con todos los seres. Pero Michelangelo decidió no. O iba a pegarse o nunca se pegó. Hasta esas cosas se tienen que dar muchas vueltas antes de plasmarlas. No es una improvisación como los pintores americanos que echaban gotas y brochazos así. ¡Prac! Y ese era el instante. Era muy existencial. Esto es en este instante, existencialmente hablando. No, no, los grandes clásicos se le daban vueltas y vueltas con significados hasta llegar a una idea de lo que querían realmente plasmar. Entonces, los significados que tengan esos cuadros que usted ve, pues son para usted. Y quién sabe si fueron para el pintor o la pintora, pero son para usted. Y así tómelos y aprovéchelos, pero no trate de ponerse de acuerdo. Es como la interpretación de una poesía. Es que lo más seguro es que no nos pongamos de acuerdo en lo que se está diciendo, porque es una asociación libre interna y el alma, pues con otra alma o en hoy o mañana, no lo ve igual, no lo siente igual. Eso también tienen algunos cuadros que cada día que lo ve, no lo ve igual, porque usted ha cambiado, no el cuadro. Son cositas de reflexión acerca de lo que usted menciona. Gracias, maestro. Y ahorita vine a ver al cuadro que, que vi, que descubrí ahorita en la mañana algo, en la noche, y ya no está, ya no lo veo. Aunque me ponga de lado, ya no lo veo. Pero en el otro donde están los payasos, se lo voy a mandar por el chat sociales. En ese todavía lo sigo viendo siempre. La primera vez pues me dio un poquito de miedo porque estaba en la noche. Y después dije, no, ¿por qué me voy a tener miedo si es un cuadro? No pasa nada. Pero esos cuadros los sigo viendo, pero el de la noche, que apenas ayer vi algo diferente, ahorita vine a verlo y no lo veo. Ya no veo la cosa. Pero muchas gracias porque entonces no estoy loca. Un A mí me ha poquito. pasado que en especial tengo una tía que pinta en temporadas de su vida. Y antes de que me platique, es una forma estamos muy cerca, muy diferentes, pero muy cerca. Le digo, antes de que me digas más de ti, de cómo estás, déjame ver tus cuadros últimos. Y pam, 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 pam. Ahora veo que estás en esto. Me hablan tanto de ella, de su alma. Y sí, pero yo no veo eso que tú ves. Pero sí, lo que me estás diciendo es lo que estoy viviendo. ¿Cómo le haces? Pues porque algo te conozco, algo siento muy cercano de empatía y tus cuadros me conectan con tu alma, aunque a ti tú crees que son cuadros, pero siempre serán reflejos del alma, excepto que intencionalmente lo distorsiones, que también se puede hacer, ¿no? Se llama actuación, simulación, engaño. Pero un artista tiene que ser muy auténtico, no puede engañarse, tiene que reflejar lo que siente y que busca expresar, no solo en instantes, sino una propuesta muy completa. Hay artistas modernos que sus propuestas tienen mucha intención, no son improvisados, son con mucha intención, son más conscientes. ¿Viene alguien más que desee compartir o preguntar? Que nos estamos acercando al momento del canto. Gracias, Maestro, maestro. maestro, buen día, buen día. Pues el hermano mayor en sus enseñanzas científico-filosóficas nos dice que los pintores y los escultores trabajan en la cuarta dimensión, que ¿Sí? no puede. Formas dentro de formas, sí. Todas las formas están contenidas en todas las formas, ¿sí? La cuarta, no la quinta. La quinta es diferente. O habla de otra.
integración de la unidad. La cuarta nos habla de formas dentro de formas. Sí, adelante, Nartardón, y terminamos. Muchas gracias. Buen día, maestro. Mire, releyendo algunas páginas de los grandes mensajes para ver la congruencia entre el mensaje y la realización, ¿no? ¿Cómo lo llevo yo? Hay una página, la 345, bueno, en mi edición, que insiste, lo ha repetido varias veces, en que la tradición iniciática como preservación de las ciencias sagradas a través de las edades se transmite por órdenes secretas y que en los tiempos modernos todas estas unidas formarían la gran fraternidad universal. Y cita él como 153, dice, organizaciones que están unidas en la gran fraternidad universal. Solamente aquí en el libro aparecen como 56. Entonces, yo quisiera preguntarle si este gran ideal que el maestro de la Ferrier comenzó esto, se ha continuado, si es la gran fraternidad la que tiene la misión de agrupar a todas las asociaciones o si es al revés. ¿Cómo se ha ido manteniendo ese proyecto que inició el maestro de la Ferrer de unir a tantas organizaciones, religiones y sectas en un mismo ideal? La respuesta es muy larga. Te voy a dar una muy corta. O por lo menos hay muchas respuestas. Porque estamos muy ocupados en sobrevivir. Primero nosotros, antes de ligarnos con otros. Antes de proponer una vinculación de ayuda, de apoyo, de acuerdos de bilaterales o tal. Necesitamos una organización muy fuerte antes de proponer eso. Es una forma muy práctica. El maestro Laferrier no inventó este proyecto de la Gran Fraternidad Universal. Actualizó tomando modelos de muchas culturas y tiempos para hacer una propuesta para estos tiempos del Aquarius. La pregunta es si sus discípulos entendieron el mensaje. Él dice que no, en muchos sentidos, y critica muy fuerte en sus cartas personales que no se entiende el proyecto, pero ha sido incomprensión de los discípulos o comprensión de algunos. ¿Mm? Estas 150 organizaciones aparecen en 1947 en un Congreso Internacional de Organizaciones Espirituales en París, verano del 47. Y ahí es donde lo nombran presidente de esta. Hicieron un evento como un gran congreso, pero de ese congreso salió una directriz de que se continuaran esas relaciones. Estas 150 y tantas organizaciones que habían asistido y que habían dado el apoyo a la presidencia para continuar este trabajo al doctor C. Reinaldo Laferriere, en base a su presencia y en base a su disposición y su mensaje que dio en ese congreso. Pero el maestro Laferriere trabajó dos grandes líneas, entre organizaciones y entre individuos con gran influencia en el mundo cultural, político, social, etc. Él trabajó a través de la Federación Internacional de Sociedades Científicas esta línea con personalidades y trabajó a través de la GFU en el sentido organizacional. Pero de alguna manera se distorsionó a través del culto al personaje, que le insistía que no, que lo importante era el ideal, que lo importante era la vinculación con otros grandes esfuerzos que pueden potenciar una nueva humanidad. ¿Mm? No con fuerzas políticas, sino como una
convicción de trabajo conjunto, una fraternidad universal. Bueno, ya es la hora. Vamos a, por favor, abran sus micrófonos, afinen el do de pecho. Oh, 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 oh. Por favor, que no vayamos a hacer un desafío o un ridículo aquí, porque nuestra invitada, nuestra festejada, pues, pues hagamos lo mejor posible. Es Leo, no con cualquier cosa. ¿Ya están listos todos? ¿Abrieron sus micrófonos? Yo veo muchos micrófonos cerrados. Sí, yo ya lo abrí. Muchos micrófonos cerrados. Ábranlos, por favor. Nos quedamos ahí, así no, no más se vuelve a salir. Todos ábranlos, por favor. Norma Cruz, Leticia Carmona, Franklin Vaca. Todos abiertos. Ok. Muy bien, vamos a comenzar. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de descanso, que las cantamos aquí. Despierta, Pati, despierta. Mira que ella amaneció. Ya los pájaros cantan, de luna ya Bueno, y ahora, a ver, venga para acá, Pati. Vamos a ver. La queremos ver, maestro. Se transforma en Pati la Colorada. A ver, vamos a ver. A ver, aquí está Pati. Muy bien, a ver. Abrazos, Pati. 1, 2, 3. Chiquitibum-bombita. Chiquitibum-bombita. ¡Ay, Ay, Pati! qué bonita. ¡Pati! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Felicidades. ¡Qué alquimia! ¡Qué bárbaro! Se puso Felicidades. como el color de la camiseta de camisa de NAR. Algo parecido. Muy Feliz bien. retorno solar, abrazo. hermana. Felicidades, Pati. Con los Un años que abrazo. tiene, Un ha dado abrazo mucho con y puede Abrazos, seguir cariño. dando Pati. más. Adelante. Unas palabras. ¡Bravo! Felicidades, Pati. A esto nos exponemos en estos foros entre hermanos. Muy bien, un ambiente cálido, cariñoso. Muy bien. No, Pues ya no les digo, los besos están tronando por ahí, es otra cosa. Muy bien. Gracias, maestro. Gracias, A maestro. ustedes, Pax. Gracias, maestro. Gracias. Maestro, saludos. Un abrazo. Gracias. Hasta mañana. Bueno.